y claro, que el acceso a los puestos más altos hayan más mujeres. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, como profesoras a tiempo completo ya somos 2. Por años he sido la única mujer. De hecho, en mi piso, por años fui la única mujer. Wow. Ahora ya somos 4. Pero por los primeros años de donde está mi oficina, yo era la única mujer. Internacia Podcast. Explora el mundo de las relaciones internacionales. Hoy presentamos Episodio 2. Las mujeres académicas dentro de las relaciones internacionales, con Maite Dongo. ¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Internacia Podcast, tu podcast favorito sobre relaciones internacionales. El día de hoy los saluda nuevamente José Fernando Salazar. Muy agradecido de que hayan decidido vernos una vez más. También desde ya agradecer la acogida de nuestro primer episodio, donde estuvimos conversando un poquito sobre las experiencias relacionadas o cómo es vivir de la CRI acá en el Perú con el profesor Oscar Vidarte y el profesor Adins. Y el día de hoy también nos espera un episodio igual de interesante. Pero antes de presentar a nuestra gran invitada del día de hoy, quería saludar a Oscar. ¿Qué tal, José Fer? Mi nombre es Oscar Cumpa, también soy presentador acá en el podcast. Es un placer tener la oportunidad de grabar un segundo episodio y toca presentar a nuestra gran invitada de hoy. Ella es internacionalista, doctora en Historia Contemporánea y con una experiencia bastante importante en instituciones y organizaciones internacionales como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, y también es profesora muy apreciada acá en la Universidad Católica. Ella es Maite Dongo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, la idea de tenerla el día de hoy es que nos pueda hablar un poquito más sobre el tema de las experiencias dentro de la disciplina de la CRI y también orientándolo más a la experiencia como mujer, ¿no? Si bien sabemos que la CRI cada vez más van expandiéndose y, digamos, no hay tanto el tema del sesgo por las diferentes ocasiones o el patriarcado que podría también existir. Queríamos conocer un poquito de cómo dentro acá a nivel de Perú, ya que es una carrera nueva también, un poquito sobre su experiencia, ¿sí? Entonces, para comenzar, queríamos saber sus primeros acercamientos a lo que es la disciplina, ¿no? Cómo fue que decidió estudiarla como tal y si hubo algún tipo de problema o conflicto en esa decisión. La verdad que cuando yo empecé la universidad no existían relaciones internacionales. Entonces, yo sabía que me interesaba lo internacional, pero no sabía cómo estudiarlo, ¿no? Entonces, eso me quedó claro desde el colegio, me encantaba historia del mundo, ¿no? Y cuando entré a la universidad, la única opción que existía era Derecho Internacional, o sea, Derecho Internacional. Porque recién se abrió, cuando yo estaba en letras, Ciencia Política. Entonces, cuando sobre ciencia política, yo también me gusta hablar de otros temas, no sé, como la democracia y cosas así. Entonces decidí, un 19 de octubre, con fecha, me decidí cambiar, ¿no? A ciencia política y además, paralelamente, en letras teníamos un grupo de opinión pública en donde yo me encargaba del lado internacional y escribía, por ejemplo, sobre tratados de libre comercio que se estaban negociando en ese momento, ¿no? Entonces, no era algo como que yo era consciente que me gustaba, pero ahora que lo veo, evidentemente me gustaba, ¿no? Claro. Sí, entonces cuando estudié ya entré a facultad, claro, llevé cursos obligatorios dentro de la malla, también los que habrían de relaciones internacionales, y en general me di cuenta que me gustaba tanto lo internacional como la teoría, ¿no? Okay. También me gustaba la teoría política. Y ya cuando terminé la universidad, yo sabía que quería irme a hacer una maestría, incluso ya pensaba que en un momento quería hacer un doctorado. Entonces, cuando comencé a buscar los temas que me interesaban, uno de los temas eran estudios internacionales, relaciones internacionales, estudios europeos. También otro tipo de temas, había como una maestría creo que en comunicación política, pero al final me decidí por lo internacional. Opté por la maestría de estudios europeos e internacionales, ¿no? Que combinaba ambos temas que me interesaban, ¿no?
especialmente de la Unión Europea, me interesaba entender ese proceso de integración regional. O sea, también me interesaba por un tema internacional. Ya. Y bueno, y con el doctorado terminé la maestría y comencé a buscar profesores que investiguen cosas que a mí me interesaran. Y así encontré el tema de Unión Europea, América Latina, contacté a un profesor y me dijo para hacer el doctorado. Y ya empecé el proceso de postulación. Y esa decisión, o sea, por ejemplo, también de ir a estudiar afuera y tal, el tema de su familia, digamos, estuvo de acuerdo, Sí, ¿sabían? felizmente mi familia es bastante abierta, ¿no? O sea, lo que le interesaba es que yo estudie y que me enfoque en lo que estudiara, ¿no? Pero con temas o sea, con temas de qué especializarme, mi hermana estudió filosofía, Oh. Ah, ya. mi tía es teóloga, Ah, o wow. sea, mi mamá estudió fuera también, mi papá vive fuera y es profesor en una universidad en Brasil. Eh, varios de mis tíos estuvieron fuera, todos volvieron. Era como era como que normal estudiar fuera y había mucha gente, o sea, muchos de mis tíos estudiaron ciencias sociales, dentro de ciencias sociales, economía, sociología. Entonces no era como una cosa Como una extraña. traba. Claro, no era algo nuevo. No era algo nuevo, felizmente no tuve problemas con eso, ¿no? Ah, qué ok. bueno. Y más bien el salir del país y hacer su maestría afuera también la llevó a que el inicio de su vida laboral sea ahí en el extranjero. Entonces también fue investigadora invitada en instituciones bastante importantes como lo mencionamos, que era el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Y quería que nos comente más sobre cómo fue, primero cómo fue su experiencia y quizá luego nos puede comentar más o menos si hubo algún tipo de choque cultural en lo que era trabajar ahí en Europa y también cómo ha sentido trabajando las relaciones internacionales acá en Perú. Bueno, primero una aclaración. Yo empecé mi vida laboral aquí, incluso antes de irme, Ah, practicando. practicando y después inmediatamente, o sea, yo estaba en último ciclo y me salió un trabajo a tiempo completo. ¿Cómo wow. sobreviví? Viví con 6 cursos y Ah, trabajando a tiempo practicando. completo, no lo sé, no lo podría hacer ahora. ¿La recomienda? No. No lo recomiendo, sino que como éramos una especialidad nueva, ciencia política, habíamos mucho temor de no conseguir trabajo, temor que tienen en general todas las especialidades. Hasta nuevas. ahorita, Hasta creo. ahorita prevalece. Pero claro, fue mucha presión, ¿no? Mucha presión, mucho trabajo. Pero entonces sí empecé a trabajar previamente y además porque mis prácticas fueron en la universidad también. Ah, acá. Investigué 1 año en historia como politóloga. Ah, wow. Entonces ya tenía experiencia investigando y después me trabajé con una ONG y después me cambié de trabajo el siguiente año mientras que postulaba a las maestrías. Entonces trabajé en una ONG que ya veía tratados de libre comercio, ya había temas Ok, internacionales temas y de seguía reino. negociaciones. Wow. Específicamente seguía la negociación Unión Europea, América Latina. Ya. ¿No? Entonces sí ya comencé a entrar ahí por los temas que me interesaban. Y cuando fui a Europa, de hecho mi experiencia fue como investigadora siendo estudiante doctoral. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a investigar tienes que acceder a ciertos documentos, ciertos archivos. Y para poder acceder no es que simplemente puedas ir, tocar las puertas y te dejen entrar. Entonces tienes que mandar cartas, pedir, ¿no? Entonces así es como llegué al Parlamento, al Consejo y a la Biblioteca de la Comisión, porque como estudiante doctoral necesitaba ser investigadora visitante para poder tener acceso a todos esos archivos, ¿no? Y mi experiencia ahí, de hecho, a mí me gustó bastante. El mismo hecho de ver los archivos ahí directos es algo como... a mí me emociona, ¿no? Ver los No, claro, de documentos, primera ¿no? mano todo Claro, lo que... De la para alguien que historia, ¿no? investiga, De qué claro. están diciendo, qué no están diciendo. Y también por la experiencia porque te permite viajar a diferentes lados, ¿no? Los archivos no estaban en todos lados. De hecho, los archivos del Bastantes Parlamento específicos. están en Luxemburgo, entonces tuve que mudarme. Ni siquiera a Luxemburgo, porque no encontraba cuarto, me tuve que mudar a la frontera, todos los días cruzaba la frontera de Bélgica a Luxemburgo. A Luxemburgo. ¿Era un viaje muy largo? 40 minutos, 40 minutos. pero pasaba el Bueno. tren una vez cada hora. Entonces, Ah, de hecho, ya ya. me iba corriendo, siempre no se me pasa. Pero es muy común, 60% en ese tiempo de, no sé, el número actual de la población que trabaja en Luxemburgo no vive en Luxemburgo. Vive en Bélgica. Vive en Bélgica, en Alemania, en Francia, en Ah, las ya. fronteras. Wow, qué interesante. Es porque es muy chiquito.
¿no? Sí, claro. Y después me mudé a Bruselas, porque ahí están los documentos, los archivos, tanto del consejo como de la comisión. Entonces, primero estuve investigando en el consejo, que de hecho la mayoría de mis documentos principales de doctorado vienen de ahí, y después complementé información que saqué de la comisión, ¿no? Me gustó mucho Bruselas, Ujú. además porque una de mis mejores amigas vive ahí, es de ahí, entonces Ah. no fue como en Luxemburgo que llegué y era como que todo nuevo, sino que ahí llegué y tenía una de mis mejores amigas, viví con una muy amiga suya, estaban sus papás que me adoptaron más o menos hace tiempo, ¿no? Entonces eso también ayuda, ¿no? Siempre tener amigos. Claro. Claro, un ambiente familiar y que ya conocía desde antes. Exacto, entonces, y además ella tiene un grupo de amigos, entonces simplemente me acoplaron ese grupo de amigos, ¿no? Y era muy interesante porque ese grupo de amigos eran todos de la burbuja europea, así se le dice. Ok. Ya. Todos con doble nacionalidad, con papás de diferentes lados. Digamos que era un ambiente culturalmente Muy interesante, amplio. sí. Y además porque uno diría, bueno, todos como que de países de la Unión Europea, y no necesariamente, ¿no? Habían chicos o amigos que eran, no sé, su mamá o su papá era del norte de África, o sea, de diferentes backgrounds, ¿no? Entonces eso también hacía que sea interesante, ¿no? Para mí siendo como que peruana, estando ahí, escuchando y viendo como las discusiones que se armaban, además, los diferentes idiomas que se hablaban al mismo tiempo. ¿No? También. Sí. Y digamos que, ¿cuál sería la principal diferencia sobre esa clase de ambiente de allá y el de, no sé, sus experiencias acá trabajando en Perú? Creo que O- más la diferencia es en el grupo al que llegas y la ciudad donde estás. Ya. Porque yo también viví o sea, yo la maestría la hice primero en Estambul, después pasé a Niza, en Francia, y después me fui a Berlín, bueno, a Alemania, disculpe. Entonces, en los tres lados yo estaba acompañada de un grupo de personas que era muy variado, ¿no? Si no me equivoco, éramos 32 en la maestría y eran 28 nacionalidades. O sea, hice amigas de Uzbekistán, Botswana, Mongolia, o sea, diferentes lados del mundo. Y más que del lugar, creo que el interés en común en historia europea, en las relaciones internacionales, hace que esa variedad hace que sea muy grato y aprendas mucho, ¿no? Y te des cuenta, además, de que no solamente hay diferencias, también hay muchas cosas que tenemos en común, ¿no? Claro. Entonces te das cuenta que pese a que está muy lejos, ¿no? Tan diferentes como seres humanos no somos, ¿no? Entonces eso también fue como grato para mí darme cuenta, ¿no? De que mis amistades y mis amigas, ¿no? Sean de diferentes lados y tengamos muchas cosas en común también, ¿no? Entonces depende del grupo y también depende de la ciudad, ¿no? Porque después cuando fui a Alemania y empecé el doctorado, primero me mandaron yo estudié alemán en Münster, donde se firmó el Tratado de Westfalia. Sí. Ya, ahí. Icónico. De casualidad. A la suerte tocó, A la ¿no? suerte me mandaron ahí y yo dije, ay. Ah, mira, Justo. qué Además, porque ironía la de la primera vida. fecha, una de las primeras fechas históricas que yo tengo recuerdo en el colegio es 1648. 1648. Es como, y justo me mandaron ahí. Entonces, lo interesante de esa ciudad es que también es chiquita, ciudad universitaria, pero por ser universitaria es muy variada. Claro, también. van Y gente yo de todo el estaba en un mundo. instituto de idiomas. Hay gente de todos lados. Gente de todos lados. También, Medio Oriente, América Latina, del Este, ¿no? Entonces también eso también es ese espacio, más que estar ahí, pero si yo hubiera ido ahí sola a las afueras de la ciudad, tal vez no hubiera tenido acceso a todo ese mundo internacional, de gente internacional, Claro. Claro. ¿no? Entonces también depende de dónde llegues. Y después en Berlín, también depende en dónde te muevas. Berlín es muy diverso, ¿no? Yo he vivido en muchos lados en Berlín. Entonces, claro, hay zonas donde estás muy alejado, que no hay tanta gente internacional, entonces tú sientes más el choque. Pero cuando vives, por ejemplo, en zonas que son mucho más internacionales, yo me acuerdo que un tiempo viví en un departamento que había sido un edificio ocupa. O sea, en los, no sé, 60, 70, no sabía muy bien la historia, sabía solamente que había sido ocupado por gente después de la Segunda Guerra Mundial.
y después había sido adoptado, ¿no? y registrado en los departamentos. Entonces, eran alemanes muy abiertos, ¿no? Okay. Muchos tal vez de izquierda o anarquistas. Ah, ¿Ya? Entonces, el edificio cuando lo gestionaron, decidieron que habían departamentos que iban a ir exclusivamente estudiantes. Okay. Y tenían estaban organizados con la organización de estudiantes de Berlín. Entonces uno postulaba a la organización y por y le asignaban entrevistas, un... eran entrevistas. Ya. Y tuve la suerte que en mi entrevista, primero me seleccionaron para ir, porque la lista de espera como 2 años, Wow. y felizmente me llamaron en los pocos meses. Y justo el departamento que se abrió una vacante era una chica rusa, pero que había vivido en Argentina y hablaba como argentina, así literal, Yeah. igualito, que está El haciendo mismo su doctorado. Ajá. Y es más, tú la veías en la calle y en Argentina y podría haber pasado como Claro, argentina. pasaba como si nada. Y un amigo que es francés, pero que su mamá es colombiana. Ah, Entonces yo llegué y hablé con ellos siendo latina, ¿no? Me eligieron, ¿no? Y tuve, gracias a Dios, estuve en ese departamento, pero ese edificio era muy, muy agradable vivir ahí, ¿no? Porque estaba la tiendita de la italiana con sus hijitos, y casada con un Yeah. chico de otro lado completamente, la señora que recogía pan de lugares para que las panaderías no los boten, iba repartiendo el pan para no desperdiciar, iba repartiendo el pan tocando las puertas de todos los edificios. El profesor que vivía arriba de nuestro departamento, que de hecho se casó con mi amiga, mi flatmate después. Ah, mira, qué Ah. bonita Con otra historia de amor. Con otra flatmate que tuve después chilena. Entonces era mucho de comunidad, ¿no? Ese edificio. Pero por ejemplo después he vivido al sur de Berlín, al sureste, y en una zona donde es más familiar, pero hay mucho menos extranjeros. Ok. Entonces ahí sí sentí el choque de ser latina Ya, mucho más grande, ¿no? mucho más. Porque uno cuando duro. está en ambientes multiculturales a veces no se da cuenta, uno está Claro. hablando Sí. libremente, comparte experiencias culturales y también comparte experiencias o modos de vivir con gente de otros países, sobre todo de Sudamérica. Pero claro, también uno cuando ya va a lugares donde habita gente totalmente local y no tiene tanta experiencia así de haber vivido con gente de otros países, ahí el choque es Sí. mucho más grande. Sí, Y- ahí el choque fue Y más es, grande. y es ahí donde también quería preguntarle si, ¿cuál, no sé, diría que fue una experiencia, no sé, de dificultad que a lo mejor pudo tener dado esa diferencia cultural? Si sintió en algún momento, no sé. Nostalgia, homesickness. Claro, más de un momento sentí. Me acuerdo cuando empecé el doctorado, que recién empezaba en Berlín, y me fui a visitar a esa amiga en Bruselas, que era una de mis mejores amigas antes de vivir ahí, y me acuerdo que cumplía 25 años. Entonces me fui a visitarla y nos fuimos a viajar, ¿no? Y me decía, ¿y cómo estás en Berlín? Y yo, ya quiero mi casa. Era comenzado el invierno, estaba sola, no conocía casi nadie en Berlín, tenía unos amigos, ¿no? Pero era como, sí, ahí fue el choque de extrañar, ¿no? Fuerte. Y después ya lo he sentido más, vamos a llegar a ese tema más adelante, pero cuando fui mamá. Cuando soy mamá, sí también era como, por favor, quiero estar en mi casa con mi familia, porque eso te pones en otra situación, ¿no? Sí. Estar con mamá es completamente diferente que a ser estudiante internacional, ¿no? La Asociación Civil Internacia acaba de lanzar Cúnigo, nuestra nueva comisión de incidencia social, que aborda las relaciones internacionales desde una perspectiva de impacto en la sociedad y visibilizando los desafíos globales a través de la acción y concientización. Síganos en @cúnigo.internacia en Instagram para enterarse más de este gran proyecto. El momento cuando regresó acá a Perú, digamos, el ejercer su carrera fue igual de fácil, no sé, de sus experiencias en Europa a lo mejor lo sintió como algo más fácil. No, yo creo que todos han tenido sus desafíos, ¿no? En el sentido de que cuando investigaba en Berlín o en Europa siendo investigadora postdoctoral, no, diré, primero fui doctoral, después fui postdoctoral, igual el tener el estatus de estudiante doctoral te ayuda,
te facilita la vida, Ujú. ¿no? Te facilita para acceder a las cosas, incluso lo sientes, o sea, te cambia de estatus. Yo me acuerdo cuando di a luz Bueno, sí tiene y vino sentido. un doctor a preguntarme un poco cómo había estado, ¿no? Un doctor nuevo. Y me preguntó un poco, ¿no? Sobre mi vida. Le dije, no, yo acabo de terminar el doctorado, ¿no? Inmediatamente has hecho estudios doctorales. Como que Ah, ya. cambia, ya cambia cambia de el manera el trato. Exacto, Sí. y cambia el trato y cambia también porque cuando tú te comunicas y te interactúas cotidianamente, la gente no sabe quién eres, no sabe qué haces, Claro. entonces estudias, no estudias. Sí, a veces solamente te ven como extranjero o extranjera, Ya. extraña, ¿no? Ya. Entonces, a veces yo sentía que inmediatamente piensan que no es estudiado, que tiene ciertos prejuicios. Además, porque o sea, no tendría que haber un cambio de trato porque estudiaste o no estudiaste en principio. Sí, pues. Eso es verdad. No está bien. O sea, Ujú. todos los seres humanos valimos igual, independiente de si hemos estudiado o no. Pero yo sí sentía que había una diferencia, ¿no? En la forma en cómo te percibían siendo como extranjero o siendo estudiante de doctorado o ya doctora o ya postdoctorado, ¿no? Sí, eso creo que lo notaba, ¿no? En la forma de tratar a las personas. Ok. Y en ese momento, justo después de dar a luz, quizá ya nos puede ir comentando de cómo empezó a equilibrar su carrera, como había terminado el doctorado y luego como madre. ¿Cómo es esa experiencia de balancear las dos cosas? Bueno, es un intento. No sé qué tan bien lo he balanceado. Yo creo que por momentos he trabajado mucho. Igual soy una mamá muy presente, ¿no? Soy una mamá que está como que hace muchas cosas con mi hijo, ¿no? Lo llevo a los talleres no sé, paso tiempo con él, ¿no? Me encargo de las tareas. Yo nunca he tenido una nana, soy la que me encargo yo. Entonces, eh, creo que no sé si tenía un balance siempre. Yo creo que por momentos lo que he hecho por intentar hacer ambas cosas bien es no cuidar tanto mi salud. Ese ha sido el lado como que he Ok. fallado más, ¿no? Como que sobreexigirme. Eh, pero, de hecho, he hablado de esto ya antes con otras personas, mujeres que tienen ese tema. Ujú. Y es claro, uno intenta tener un balance, ¿no? Pero es difícil. Sí. Porque o sea, lo que sucede en la sociedad es que normalmente nosotros tenemos más peso en el cuidado. Además, yo actualmente cuido a mi hijo sola. Entonces, eso genera mucho más tiempo que tengas que dedicarle a un niño chico, ¿no? Chiquito. Ahora ya está en el cole, pero igual sigue siendo está en primero de primaria, entonces sigue siendo Ya. chiquito, ¿no? Eh, eh, y de hecho, a veces sí, yo digo, mantengo un equilibrio, no mantengo un equilibrio, ¿cómo lo hago? Es un tema constante. A veces, por ejemplo, estoy en las clases y me despierto todos los días súper temprano, a veces mi hijo se despierta en la noche, y eso quiere decir que a las 3, 4 de la mañana, o sea, no Pocas hemos horas de seguido, sueño. Sí. y me vuelvo a dormir, y llego a la clase y estoy como acelerada, ¿no? Y digo, "Ay, los alumnos notarán que he dormido mal, que estoy acelerada. No tengo nada contra ellos, simplemente que estoy, porque a veces uno dice, tienes temor de pensar, que los alumnos piensen que uno está como que estresada o molesta con ellos, y no tiene nada que ver, simplemente que uno ha tenido como mamá un día Difícil. pesado, Claro, ¿no? complicado, una mala noche y eso O, pasa todo el o- tiempo. además porque uno llega a su casa y no es que llegas a tu casa y ves una serie o descansas, llegas a tu casa a preparar loncheras, ver tareas, que hacer que se bañe, o sea, es otro trabajo doméstico y no descansas, ¿no? Entonces, ese estrés se acumula y siempre es el temor de que ni el estrés del trabajo llegue a la casa, ni que el estrés de la casa llegue al trabajo, pero es difícil, ¿no? Porque finalmente somos humanos y mostramos nuestras emociones, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a la respuesta, no sé si he logrado un equilibrio, pero lo intento. Bueno, sí, sí parece, porque en los últimos tiempos ha hecho bastantes trabajos de investigación. El último siendo, creo que me parece, el libro con los otros profesores de RI sobre la guerra en Ucrania. Y también me parece que hace un tiempo había presentado uno junto con el profesor Vidarte
Perú, Chile y Bolivia. Sí. Entonces, al parecer, es un intento, No, pero es un sí, intento muy bueno. bastante increíble el que está haciendo ahorita. Ajá. Gracias. El próximo año justo veníamos a una reunión, va a salir uno sobre China. Ah, ya, ahí saben. Ahí está. Sí, tienen un Primicia tiempo de en interés. Indonesia Primicia, Podcast. literal. Sí, sí va a salir uno sobre China. Y digamos de que en los ambientes, no sé, de trabajo, digamos, han mostrado, digamos, empatía con esa clase de situación o puede ser de que en alguna experiencia haya tenido una mala experiencia, como que no han llegado a entender de que, no sé, el mantener ese equilibrio puede haberla afectado. Yo creo que hay dos cosas a considerar. Personalmente sí he encontrado como momentos de empatía, ¿no? Y en un momento, de hecho, les cuento, el año pasado yo tuve un momento de burnout, o sea, me tuvieron que dar descanso médico porque ya mi cuerpo no daba Ya más. no- Y sí recibí como el apoyo, ¿no? Que me dijeron, igual cuida tu salud, ¿no? Me dieron, esa semana trabajé virtual, etcétera, ¿no? Entonces, como casos de personas sí lo he sentido, ¿no? Otra cosa es que inevitablemente, lamentablemente, el sistema y las dificultades que tenemos las madres en el mundo atraviesa todas las esferas. Más que ser mujer, yo lo he sentido, también siendo mujer, ¿no? Pero más fuerte lo he sentido por ser madre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los estándares que uno tiene que cumplir son los mismos estándares que tiene que cumplir un Los hombre demás, soltero. Claro, ya. Y no es lo mismo. exacto. Entonces es una cuestión también de sistema. O sea, nos van a exigir lo mismo y nos van a medir igual cuando la estructura no es la misma, ¿no? Pero yo creo que lamentablemente eso se atraviesa todos los espacios, ¿no? Por más que en la universidad en general, claro, tiene gente más progre, tiene gente que está mucho más sensibilizada, igual como madre yo lo he vivido, ¿no? O sea, uno siente en su vida la diferencia, ¿no? Tengo que hacer mucho más Claro. para lograr lo mismo, Claro, ¿no? o sea, por ejemplo, pueden haber casos en que quizás le han exigido que mantenga la misma productividad con los mismos tiempos, pero los tiempos ya no cuadran, quizás porque tiene muchas más responsabilidades al ser madre y Y si todo. quieres que te digan directamente, te exigimos a ti, sino que a los profesores nos evalúan todos los años a partir de lo que producimos o lo que dictamos o etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando tienes responsabilidades de cuidado, eso es mucho más difícil, ¿no? Hay cosas que sí hace la universidad, por ejemplo, en términos de horarios, de que intentan ser un poco más flexibles cuando tenemos niños, ¿no? Ujú. Aunque igual ha sido un tema, porque en un momento no me consideraban en el horario, como que asumían que era joven y No me daban podía el horario que todo, había. Ya. claro. Y tuve que como que decir, ¿no? Por favor, considere, ¿no? Y Claro. pedir apoyo. Entonces ha sido, ahora cada vez menos, creo que porque como uno comienza a decir, a pedir, a decir, Ya. oye, por favor, consideren esto, o hablarlo, ahora hay más consideración. Pero al inicio era un problema. Por ejemplo, mi hijo, yo comencé a trabajar cuando mi hijo tenía 6 meses. No, sí, marzo 2018, sí, tenía, no, un poquito más, pero también menos de un año, era bebé. Y claro, ahí eran los horarios que habrían. Es más, a veces si no habrían horarios, yo no era la prioridad, Claro. me quedaba sin curso, ¿no? Entonces, y después, claro, mucha gente que genera, o sea, no sabe necesariamente tu situación personal, si eres mamá, no eres mamá, entonces tienes que creo que también ahí tuve como que perder la vergüenza a pedir, ¿no? Decirles por si acaso, yo tengo un hijo menor de tantos años y según la ley o sea, las reglas de la universidad me dirían la prioridad Claro. y comenzar a pedir y Ujú. probablemente la gente no tenía una mala intención detrás, simplemente que No no, tienen ni idea no sabían, ¿no? de Me la daban idea el horario Claro. que daba, ¿no? Entonces eso sí fue un tema que ha ido mejorando en el transcurso de Ujú. los semestres. Y digamos que, bueno, además, como lo comenta, a veces cuando se trata de ser madre, puede ser de por sí, hay falta de empatía a veces de ciertas personas. También
sumado a la cuota de, digamos, ser mujer, digamos que en nuestra disciplina, sí, acá en Perú todavía es nueva, pero también estamos viendo que día a día en nuestros salones cada vez hay más mujeres que están mostrando por ese interés. Y no sé si usted, ¿qué piensa? ¿A qué se debería esto? Yo creo que en general las relaciones internacionales a nivel de estudiantes es mayoritariamente ¿Femenina? femenina, sí, por mujeres, la mayoría es mujeres. El tema está que mientras más va subiendo, menos mujeres hay. Ujú. Claro, históricamente, al menos en lo que aprendemos en los salones, siempre son figuras Hasta masculinas. hasta Ajá. los pensadores que, Claro. digamos, nos enseñan también. Sí, La son mayoría la son mayoría hombres. Entonces todavía todavía no sé cómo van a ser en 10 años, tal vez cambie un poco y sean más mujeres. eh, y que, y que, y que claro, que el acceso a los puestos más altos hayan más mujeres. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, como profesoras a tiempo completo ya somos 2. Por años he sido la única mujer. De hecho, en mi Mm. piso, por años fui la única mujer. Wow. Ahora ya somos 4. Pero por los primeros años de donde está mi oficina, yo era la única mujer. Wow. Sí, ahora ya somos más, ¿no? Entonces, tal vez también eso nos está diciendo que algo Algo está cambiando. Está ¿no? cambiando. Y sí, y otra cosa que quería mencionar, con el hecho de ser mujer, yo también lo noté en las aulas. Porque más allá del ámbito laboral, o sea, jefes o sea, en general, ¿no? Y la institución, ¿no? En las aulas yo me acuerdo que al inicio tenía estudiantes que me respondían de una forma que yo creo que a un colega no le hubieran respondido o no le hubieran increpado o no le hubieran ya, dudado del fíjate. conocimiento. Es como que me hacían probar que realmente me merecía estar ahí como profesora. No todos, Ah, wow. ¿ya? Ok. Ya. Pero sí hay casos. Me pasó en pregrado, me pasó en maestría además porque varios de los que yo le enseñaba eran mayores que yo. Claro. Y me pasó, pero esto es más obvio, cuando enseñé a Fuerzas Armadas. Ah, ya. bueno, Claro. sí. Pero ojo que ahí siempre hubo también las personas que entre comillas, como que me intentaban defender, ¿no? Decían, oye, como que intentaban responderle a sus compañeros Ya. que no eran muy respetuosos, Ujú. porque les parecía mal, pues, ¿no? Que Ujú. se Claro, impongan cuando esa tengan esa clase de sesgo de o comportamiento, ¿no? cuestionamiento, Sí, pero creo que con el tiempo eso ha ido mejorando. También porque yo me he vuelto más segura, ¿no? Me he acostumbrado a dictar y bueno, han pasado varios años, entonces ya soy mayor. Cuando yo empecé a dictar acá tenía 31, entonces era difícil. Con maestría estaba muy por ahí, ¿no? Claro, se va ganando más experiencia y Sí, también con los años. Claro, se va notando este cambio porque también quería, creo que compartir la estadística, si no me equivoco, más del 70% de estudiantes de la carrera de RI son mujeres ahora en la PUC. wow. Entonces, como dice José Fer al inicio, cada vez notamos que hay mucha más presencia femenina en las aulas y la verdad que parece una victoria porque, claro, en lo que vemos que nos enseñan de teoría y en los diferentes cursos, las figuras principales son hombres y más bien la corriente feminista de la CRI va ganando más y más terreno y ojalá que se vuelva lo que se dice parte del mainstream, ¿no? Y que se vaya enseñando más y más. Ujú. Sí. Y no es totalmente destacable también el esfuerzo que ha hecho usted, por así decirlo, que aparte, a pesar de todos estos desafíos, aún persiste y esperamos que también en un futuro este cambio no solo se note a nivel de aula, sino también vaya escalando, como usted menciona, hacia las altas esferas, ¿no? Y ya para más o menos concluir con este episodio, ¿qué consejo le daría a alguien, no sé, que está empezando en la carrera, en la disciplina y más a lo mejor de una perspectiva de mujer para aquellas que están empezando, si le puede brindar algún tipo de consejo? Quiero dar 2 consejos, ¿ya? Uno para los chicos que están en RI, porque yo creo que todo ese movimiento de feminismo es importante y que haya más mujeres, etcétera. Pero sí es importante que los hombres se sensibilicen y conozcan Totalmente. sobre esos temas, ¿no? Totalmente. Para que Claro. vean,
para que sean conscientes en qué situación se encuentran, ¿no? Sí. Yo creo que eso sería como que si queremos ver cambios, no solamente a nivel, no podemos cambiar el mundo, pero por lo menos en nuestros espacios y en la carrera, no solamente es importante que las mujeres tengan más espacios, sino que los internacionalistas estén más sensibilizados con esas temáticas, ¿no? Y sobre ya específicamente a las mujeres dentro de la disciplina, porque creo que más esa pregunta va en torno a los desafíos que uno encuentra. Claro. Eh, eh, yo lo que he notado es que no lo sé, ¿ya? Pero mi experiencia personal es que mientras más joven eres, menos notas las diferencias, ¿no? Y que uno de los puntos de quiebre para mí es ser mamá. Y también lo noto entre mujeres que no son mamás y mujeres que son mamás. O mujeres que son mamás de niños chicos y mujeres que son mamás de niños de adultos o jóvenes. Entonces, ahí lo que yo aconsejaría es ser conscientes de los propios limitantes que existen socialmente para que pese a que la estructura nos limita y nos exige, y nos sobreexige las madres, seamos conscientes de que no podemos hacer todo, ¿no? Y seamos un poco, y creo que es también un aprendizaje que yo estoy incorporando, ¿no? Ser un poco más pacientes con nosotras mismas, ¿no? Lamentablemente no vamos a poder cambiar el mundo y no va a cambiar de un día para otro, pero sí podemos cambiar la forma en que nos tratamos a nosotras mismas, ¿no? Ok. No, de verdad que ha sido bastante valioso esas experiencias que ha compartido con nosotros, un poquito de lo que es ser mujer dentro de la disciplina, también incluyendo el factor de ser mamá. Y nada más queríamos también felicitarla por todo, por esa entrega que también nosotros vemos en las aulas. Usted ha sido también nuestra profesora y digamos que hemos aprendido mucho de usted y sé que todas las personas a su alrededor también. Y como investigadora, ni qué decirlo, una experiencia muy, muy, muy alta. Entonces, ya concluyendo, queríamos agradecer por estar al pendiente. Estén también pendientes de nuestras redes sociales para próximos episodios. Agradecerle una vez más por su tiempo. ¿Y tú quieres comentar algo, Oscar, antes de terminar? Bueno, también reiterar que ha sido una conversación muy entretenida. Los temas que hemos tocado han sido bastante importantes, sobre todo los últimos 2 mensajes de la profesora Maite al final del episodio. Y claro, esperar de que los ambientes se sigan volviendo más y más inclusivos y comprensivos con todos nosotros. Las mujeres, obviamente también es un tema muy importante del que hablar. Y así, nuevamente felicitar por lo que nos dice del intento que hace al balancear ser madre, investigadora y profesora y también internacionalista. Y eso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy interesante hablar de estas cosas en público. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el Nos vemos siguiente en el siguiente episodio. Nadie se niega a moverse, Muchas gracias. Voy. nadie se cierra con perderse, y tu manera me renace.